¿Qué pasa cuando la musculatura es incapaz de satisfacer la demanda? En el video anterior vimos cómo podemos suplantar esa incapacidad del músculo de generar presión negativa para realizar una ventilación con un ventilador. Dijimos que lo puede hacer controlando las presiones, generando una diferencia de presión con una presión positiva a diferencia de la negativa que hacemos nosotros. En este video veremos cómo lo hace a través del volumen. Lo que vamos a ver hoy entonces es la ventilación en volumen control. Para decirlo de alguna manera, el ventilador meterá en el paciente la cantidad de aire que nosotros setiemos en una determinada cantidad de tiempo puesto por nosotros, la cantidad de veces por minuto que nosotros queramos, sin tener en cuenta la presión generada en el pulmón o las presiones necesarias para hacerlo. Vamos con los diagramas. Partiendo de la PIP, desde esa presión positiva al final de la expiración que va a ser seteada por nosotros en el ventilador, como lo hicimos en el modo de presión control, el ventilador iniciará la fase inspiratoria del ciclo ventilatorio. Este inicio será determinado, al igual que en presión control, por el tiempo, de acuerdo a la frecuencia respiratoria que nosotros seteemos en el ventilador. Como recordarán del video anterior, si pongo una frecuencia respiratoria de 15, en un minuto entrarán 15 ciclos. Por lo tanto, cada 4 segundos se iniciará la fase inspiratoria. En el caso en que el paciente haga un esfuerzo inspiratorio, el inicio de esa fase será por presión o por flujo, de acuerdo a la sensibilidad que pongamos en el ventilador. Supongamos que yo quiero que entren al paciente 500 mililitros 15 veces por minuto con un tiempo inspiratorio de 1 segundo y partiendo de una PIP de 5 centímetros de agua. Eso es lo que voy a poner en el ventilador. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a los diagramas de nuevo para ver eso. Dijimos que vamos a partir de una presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros de agua. Y como tenemos una frecuencia respiratoria de 15, cada 4 segundos iniciará la fase inspiratoria. En el video anterior vimos que cada vez que se iniciaba la fase inspiratoria, el ventilador aumentaba su presión para generar la diferencia de presión y que el aire vaya hacia el pulmón. En este caso, el ventilador manejará un volumen de aire. ¿Cómo es eso? Imaginemos que el ventilador tiene una jeringa de 500 mililitros y eso lo va a inyectar en el pulmón en un tiempo inspiratorio de 1 segundo, como pusimos en el ventilador. Para eso generará un flujo continuo de 30 litros por minuto durante 1 segundo. El ingreso de aire en el pulmón irá aumentando la presión. Cuando termine el segundo, la válvula expiratoria se abrirá y por la diferencia de presión generada por el aire ingresado, el aire saldrá hasta llegar nuevamente a los 5 centímetros de agua de PIP. Este modo nos permitirá también hacer una pausa inspiratoria. Yo puedo setear un tiempo en el que el paciente ya haya recibido todo el aire, pero continúe en la fase inspiratoria sin ningún flujo antes del ciclado, antes de pasar a la fase expiratoria. Vamos a ver cómo es eso. Pusimos como ejemplo un tiempo inspiratorio de 1 segundo, con 500 mililitros de volumen corriente. Si esos 500 mililitros tenían que entrar en 1 segundo, el flujo tenía que ser de 30 litros por minuto. Ahora, depende del ventilador, yo puedo setear un tiempo de pausa inspiratorio o un porcentaje de tiempo inspiratorio para que sea la pausa. Recordemos que cuando ponemos la pausa, vamos a sacar parte del tiempo a la fase de entrada de aire. Eso quiere decir que si yo seteo un tiempo inspiratorio de 1 segundo y le pongo una pausa de 0.25 segundos, el tiempo en el que ingresaría el aire será de 0.75 segundos. Por lo tanto, para que ingresen los 500 mililitros en 0.75 segundos, el flujo ahora será de 40 litros por minuto. Y luego tendré la pausa de 0.25 segundos antes de la fase expiratoria, antes del ciclado, en donde el aire sale por la diferencia de presión. ¿Qué pasa cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio? El ventilador lo censará y mandará otro ciclo ventilatorio,
Pero a diferencia de lo explicado en ventilación en presión control, este ciclo ventilatorio, por más esfuerzo que haga el paciente, será exactamente igual al ciclo enviado sin el esfuerzo del paciente. El mismo flujo, la misma cantidad de aire. Como recordarán, tenemos 4 variables que controlan las fases del ciclo ventilatorio. En este caso, las variables de inicio o disparo de la fase inspiratoria serán el tiempo, dado por la frecuencia respiratoria seteada, o en caso de que el paciente asista, la presión o el flujo según la sensibilidad que nosotros setemos. El límite de la fase inspiratoria será el volumen. El ciclado va a estar dado por el tiempo inspiratorio seteado y la variable base va a ser esa presión positiva base que vamos a poner nosotros, la PIP. Vamos al simulador ahora. Como ven, acá tenemos la pantalla con los controles. Vamos a setearlo como en el ejemplo, 15 de frecuencia respiratoria, 500 mililitros de volumen corriente, 5 centímetros de agua de PIP y 1 de tiempo inspiratorio. Flujo cuadrático y una pausa en este caso del 5%, que es el 5% de lo que dura el ciclo ventilatorio. O sea, de los 4 segundos, ya que tenemos una frecuencia respiratoria de 15. Eso nos daría 0.2 segundos de pausa inspiratoria. Y acá tenemos las curvas que las explicaremos de nuevo de arriba a abajo. La primera es la de presión en función del tiempo. Como siempre, vamos a partir de la PIP, la presión positiva al final de la expiración, y como en este caso no hay esfuerzo del paciente, a los 4 segundos se dará el disparo. A medida que ingresa el aire podemos ver cómo la presión aumenta, hasta llegar al punto máximo que vamos a llamar presión pico. En ese momento entra en la fase de pausa inspiratoria y va a haber un descenso de la presión hasta lo que llamamos presión plató o presión meseta. En cuanto termina el tiempo inspiratorio, comienza la fase expiratoria, en donde sale el aire del pulmón y desciende la presión hasta llegar nuevamente a la PIP. Vamos con este diagrama si lo explicamos de nuevo un poco más despacio. Como dijimos, partiendo de la PIP y pasando el tiempo seteado, se realizará el disparo. Pongamos el punto A ahí. A partir de este punto, el aire va a empezar a ir al pulmón, aumentando la presión en el sistema respiratorio, hasta el punto C, al que llamaremos presión pico. Ahí comienza la pausa inspiratoria, donde no va a haber más flujo y cae la presión, hasta lo que vamos a llamar la presión plató o presión meseta, punto E. ¿Y por qué cae la presión? Justamente por eso, porque no hay flujo. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Vamos a unirla con el diagrama. Pero antes vamos a aclarar algunas cosas. Primero, en la ecuación tenemos autopip y no pip. Pip o pip externa es la que nosotros ponemos con el ventilador. Autopip es la presión generada por el paciente por atrapamiento aéreo. En este caso, supongamos que no tiene atrapamiento aéreo, que no genera autopip, así que lo vamos a descartar. Y como dijimos que el paciente no realizaba ningún esfuerzo, vamos a sacar también la presión generada por los músculos. Así que nos va a quedar algo así. Pero cuando entra en pausa inspiratoria, el flujo es 0, por lo que la resistencia por 0 es 0. La presión para la carga resistiva desaparece. Por lo tanto, cuando no hay flujo, solo queda la presión generada por la carga elástica. Por eso baja la presión. Ahora bien, de todo esto también podemos decir que si tomo la presión pico y le resto la presión plató, me quedaría la presión generada por la carga resistiva. Si se acuerdan, habíamos dicho que la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre el flujo. Por lo tanto, vamos a decir que la presión pico menos la presión plató sobre el flujo es igual a la resistencia. Y ahora, teniendo la presión del sistema respiratorio con todo el volumen dentro de él y sin flujo aéreo, ya podríamos sacar fácilmente la carga elástica, esa presión generada en el sistema respiratorio por el aire ingresado.
De hecho, podemos decir que la elastancia, que es la diferencia de presión sobre el volumen corriente, es igual al resultado de sustraer la PIP a la presión plató y dividirlo por el volumen corriente. Volviendo a la curva, nos habíamos quedado en la presión plató, en el punto E, donde finaliza el tiempo inspiratorio dando paso al ciclado y a la fase expiratoria, donde va a salir el aire y bajaría la presión hasta la PIP. Ahora sí, pasamos a la siguiente curva, la de flujo en función del tiempo, pero tranquilos que si bien también nos aporta muchos datos, no es tan complicada como la anterior. Va a iniciar desde flujo cero, al final de la expiración, y en el inicio de la inspiración aumentará y mantendrá el mismo flujo hasta la pausa inspiratoria. Luego cae a cero en la pausa donde no hay flujo, ni de entrada ni de salida, y se mantiene en cero lo que dura la pausa. Y cuando empieza la fase expiratoria aumentará en sentido inverso, al igual que pasaba en presión control. Como al principio se encuentra la mayor diferencia de presión, tendremos el mayor flujo, y a medida que sale el aire se equiparan las presiones y va bajando el flujo hasta quedar las presiones igualadas, y el flujo en cero para volver a iniciar otro ciclo. La tercera curva es la de volumen en función del tiempo, donde partiremos de un volumen de cero. Con el inicio de la ventilación irá entrando aire al sistema respiratorio hasta terminar de meter todo el volumen corriente seteado. En la pausa ventilatoria se mantendrá ese volumen sin ingreso ni egreso de aire hasta el ciclado. Luego irá saliendo el volumen de aire por la diferencia de presión hasta volver a cero nuevamente. Por último, veremos cómo cambian las curvas con algunas modificaciones en los parámetros de control y les dejaré algunas preguntas. Como vemos, si cambiamos la pausa inspiratoria del 5 al 10% del ciclo ventilatorio, ocupamos así 0,4 segundos del segundo que dura la fase inspiratoria. Por lo tanto, nos quedarán 0,6 segundos para el ingreso de aire. Eso quiere decir que para meter 500 mililitros en 0,6 segundos va a tener que aumentar el flujo. Y lo podemos ver en la segunda curva. Y el aumento en el tiempo de la meseta en la curva de presión en función del tiempo y en la curva de volumen en función del tiempo. Si entramos en la parte de monitoreo, ahí vamos a encontrar la presión pico, la presión plató, todo lo que hablamos para hacer los cálculos que necesitamos para sacar la compliance, la resistencia, la elastancia, si bien muchos ventiladores ya lo hacen solos. Vamos a dejarlo acá por hoy y les voy a dejar las preguntas. Supongamos que estamos en la terapia intensiva. Hay un paciente ventilado con distrés respiratorio que necesito monitorizar. ¿En cómo les parece a ustedes que sería más conveniente ventilarlo? Ese mismo paciente, después de un par de días, mejora y empieza a asistir. ¿Qué modo les parece más conveniente ahora? Y pasando a los gráficos, vamos a hacer unas preguntas también. Vas caminando por la terapia y ves un paciente que está ventilado en volumen control con este gráfico. Pasás más tarde y el gráfico cambió. Ahora es este. ¿Qué pasó? Si al mismo paciente, en vez de pasarle eso, pasamos y tiene este gráfico, ¿qué le pasó ahora? Los dejo pensando y las contestamos la próxima.